el monte Moriah y a Abraham. El monte Moriah es donde precisamente Dios ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac. Bueno, no era su único, era su segundo ya. Génesis 22:2 dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Dios le detiene la mano, y aparece un cordero atrapado en unas zarzas, para ser ofrecido en sacrificio. Ese cordero, símbolo de Cristo. El monte Moriah y Salomón. Este monte es donde precisamente Salomón edificó su famoso templo, el primer templo de Jerusalén, en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Segunda de Crónicas 3:1 dice: y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Es decir, que en el mismo monte donde Abraham iba a ofrecer su sacrificio de su hijo Isaac, se construyó el primer templo, con toda su esplendor. Oro, piedras preciosas, maderas costosas, etc. Mármoles. Un artículo publicado en 1993. Randall Price, no sé si se pronuncia así, supongo que sí, publicó en 1993 en el Messianic Times un artículo en el que afirmaba que los archivos rabínicos antiguos mencionan que el arca fue sacada del segundo templo y escondida en un lugar secreto, bajo el almacén de leña del templo. El propio Price dice que, basándose en la descripción histórica de la situación del almacén de leña y del conocimiento actual de los pasillos subterráneos bajo el monte Moriah, se cree que hay un túnel que conduce a una cámara a unos 48 pies bajo la superficie, que se supone alberga el arca. Esto es la suposición que ya se tenía por medio de este escritor en el año 1993. Segunda parte de todo esto que estamos hablando. 1978. Los acontecimientos comienzan. En 1978, Ron Wyatt, tras sus expediciones en el Mar Muerto en busca de los restos del ejército de Faraón, paseando por Jerusalén a punto de volver a Estados Unidos, tiene una conversación casual con un funcionario del Israel Archaeological Authority. Está a punto de comenzar la serie de descubrimientos más apasionantes de la historia. Jerusalén, 1978. Ron Wyatt, de vuelta de sus exploraciones en el Mar Rojo, donde había estado buceando en busca de restos del ejército de Faraón, cuando estaba buceando, los potentes rayos del sol, atravesando el agua, le quemaron sin darse cuenta, causándole una fuerte hinchazón, hasta el punto de que no se podía poner las aletas. Decidió regresar a Estados Unidos y paseaba por Jerusalén con un billete de vuelta a Estados Unidos al día siguiente. Sin saber por qué, un individuo se le aproxima y entabla conversación con él sobre temas de arqueología. ¿Un encuentro casual?, pregunta aquí. ¿Encuentro casual? Ron Wyatt capta la atención del individuo cuando le habla del descubrimiento del Arca de Noé y relata sus teorías sobre la construcción de las pirámides. Esta persona, que luego resultó ser un miembro de la Autoridad Arqueológica de Israel, en Jerusalén, le invita a dar un paseo por los alrededores de los jardines de la tumba. Iban charlando sobre las antigüedades romanas, cuando algo imprevisto sucede. Ellos están charlando, pero algo sucede. Saliendo por la puerta de Damasco, que hemos visto antes en una fotografía, iban andando por la subida del Calvario, cuando de repente, de forma involuntaria, la mano izquierda de Ron señaló a un sitio, entonces utilizando como vertedero de basura, y su boca también pronunció de forma involuntaria: esta es la gruta de Jeremías, y el arca de la alianza está ahí. Esto lo dijo Ron Wyatt sin querer. Aquí vemos una fotografía de la supuesta ruta de Jeremías, de la gruta de Jeremías. La entrada principal
de la gruta. Esa foto fue tomada en el año 1900. Y hay incluso los grados aquí de latitudes para poderla ver por Google. Le financiaron la excavación. El hombre que estaba con él también reaccionó extrañamente. Le dijo: eso es maravilloso, tenemos que excavar, le daremos los permisos, le proporcionaremos un lugar para quedarse e incluso le proporcionaremos sus comidas. Ron sabía que esto era un evento sobrenatural, pero ¿venía de Dios? Él tenía sus dudas al principio. En ese momento Ron rechazó la oferta del hombre y vuelve a Estados Unidos, donde decide investigar si había alguna razón para creer que el arca podría estar en ese lugar. Aquí vemos una fotografía del Monte de la Calavera, en ese círculo donde se ve exactamente la figura de la calavera. ¿Podría el arca estar en esa ubicación? De vuelta a Estados Unidos, Ron encuentra en la Biblia, en 2 de Crónicas 35:3, lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que se menciona la ubicación del arca? Hacia el año 621 antes de Cristo, tan solo 35 años antes de la destrucción de Jerusalén y del templo de Salomón por Nabucodonosor, ocurrida en el año 586 antes de Cristo. Numerosos objetos fueron llevados a Babilonia. En la Biblia hay una relación muy completa de objetos llevados de la casa real y de la casa del Señor. Y hay estos textos que se mencionan, estos diferentes objetos, copas, utensilios diversos, etcétera, vasos de oro, etcétera. Incluso se mencionan artículos pequeños como cucharas, pero no se menciona para nada el arca en estos pasajes. Cuando el pueblo de Israel es liberado, todos los objetos de la casa del Señor son devueltos a Jerusalén, según se menciona en Jeremías 28:3 y en el libro de Esdras, pero el arca, de nuevo, no figura en la lista de artículos devueltos, porque nunca fue llevada a Babilonia. La teoría de Ron Wyatt. El arca tuvo que ser escondida justo antes de la destrucción del templo, cuando la ciudad estaba rodeada por el muro de asedio babilónico, construido alrededor de la muralla de Jerusalén. Nadie podría escapar. Como la ciudad entera y el templo fueron destruidos en el año 586 a.C. por los babilonios, Ron concluyó que el arca debió ser escondida entre la muralla antigua y dentro del muro del asedio babilónico. Dos libros apócrifos bíblicos corroboran esta hipótesis: Segunda de Macabeos y Paralipomena de Jeremías. Relatan que los objetos sagrados del templo fueron escondidos por el profeta Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén. Conclusión de Ron: si bien las suposiciones basadas en su estudio eran tan solo suposiciones, sin embargo, fueron suficientes para tomar una decisión y decide seguir adelante con la excavación. Es decir, que regresa desde Estados Unidos para comenzar el trabajo. 1979, Ron Wyatt vuelve a Jerusalén, primeros hallazgos. Tras analizar las evidencias de la Biblia, decide volver a comenzar las excavaciones en Jerusalén. Dos de sus hijos le acompañan. Enero del 79, Ron Wyatt vuelve de Estados Unidos a Jerusalén, junto con dos de sus hijos, Ronnie y Danny, y comienzan las excavaciones. Comienzan justo en el sitio señalado por su mano, en un sitio lleno de escombros. Deben ir con mucho cuidado, por si aparecen objetos de interés, un requisito del Departamento de Antigüedades que cumplían con agrado. Comienzan a excavar hacia abajo, a lo largo de la pared del acantilado, en una pared de la colina del Gólgota, y ahí hay una foto de él con uno de sus hijos. La crucifixión y el Gólgota. Gólgota, palabra que en hebreo significa calavera. Hoy en día se puede observar la forma de calavera que se forma en la roca, esa que está en círculo. Juan 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan 19:19 dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego
y en latín. Encuentra 3 hendiduras. Nada más comenzar a excavar, Ron notó una hendidura en forma de nicho en la cara del acantilado. Siguiendo excavando hacia abajo, descubrieron que había 3 de estos nichos recortados en la pared del acantilado, con uno más pequeño en el lado derecho, eso que se marca ahí en esas líneas amarillas. Juan 19:20 dice, entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Y ahí, pues, supuestamente, cómo estaban colocados los letreros en esa roca, en esa pared de la roca. Encuentra restos de un edificio del siglo I. Aparecen diversos restos, como un edificio, y restos del siglo I, como cerámica, objetos de cristal y monedas romanas de la época del emperador Tiberio, del año 37 al 14 a.C., y otras monedas posteriores hasta el año 135 después de Cristo. ¿Perdón? Antes de Cristo, sí, perdona. El altar de un templo, aparece una piedra, posiblemente el altar de un templo, de unos 2,5 metros, sobre la misma pared del acantilado, un altar de esa época, la época de los primeros cristianos. ¿Por qué se habría edificado un templo justo en la pared del acantilado? ¿Qué más había allí? ¿Qué había debajo del altar? Justo debajo y frente al altar de piedra, Ron notó una roca demasiado simétrica para ser una roca natural. Cuando la levantó, descubrió que estaba cubriendo un agujero cuadrado cincelado en la misma roca, la base de la cruz. Ahora se entiende lo que era aquel edificio, una iglesia cristiana edificada sobre el mismo lugar de la crucifixión. Y aquí vemos las fotografías de la piedra que él encuentra, y la ranura donde se colocó la cruz. Una grieta justo al lado de la cruz. Al retirar la tierra descubren también una gran grieta. El asterisco dice, esta grieta, como veremos, tiene un papel muy importante en esta historia. Descubren también una grieta que se extiende hacia abajo. Piedra rectangular que tapaba el orificio de la cruz bajo el altar. Allí la base de la cruz, la grieta.